Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Esmeralda Curiel, soy de la empresa Intelligi y el día de hoy vamos a hablar de los beneficios de los modelos anatómicos en 3D. Bien, antes que nada, me gustaría que habláramos un poco sobre estadísticas que a nuestro país le afectan diariamente. Hablemos un poco sobre aquellas muertes en el pabellón quirúrgico. ¿Qué es una cirugía mayor? Bueno, aquella cirugía que se sale de lo rutinario, aquella cirugía que el grado de complejidad aumenta y pone más a prueba los conocimientos que pueda tener el cirujano. Bien, el 66.2% de las personas que fallecen en el pabellón quirúrgico debido a cirugía mayor es debido a una enfermedad primaria. ¿A esto a qué nos referimos? Pues es la enfermedad que desde un principio el doctor detectó y el doctor supo que tenía que atacar. El otro 33.8% fallecen debido a eventos adversos. Un evento adverso es aquello que se sale de las manos del doctor o que realmente no tenía contemplado anterior a la cirugía. Muy bien, hablemos un poco más a detalle de este 33.8%. Vamos a desglosarlo en otros 4 términos. Bueno, dentro de este 33.8%, el 9.2% es debido a error médico. Con error médico, pues ahora sí que nos referimos a que la planeación o el abordaje de la cirugía no fue la óptima. Se hizo la planeación de una forma, pero nunca se analizó que podía haber otra forma mejor de actuar. Ahora sí que todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, pero este 9.2% se puede ver reducido con la ayuda de los modelos anatómicos en 3D. Bien, el 10.8% de este porcentaje más grande es debido a comorbilidad. La comorbilidad pues realmente es una segunda patología que el doctor no pudo ver o no pudo prevenir desde antes de entrar al quirófano. Con la ayuda de los modelos anatómicos se puede ayudar a que estas comorbilidades realmente no aparezcan a la hora de la cirugía. El doctor pues realmente ya sabe a lo que va, ya sabe con qué se va a encontrar, ya sabe si el paciente tiene 1 o 2 patologías y cómo va a actuar al momento de la cirugía. El 12.3% representa lo que es el error instrumental. Como bien sabemos, existen muchísimos instrumentos que pueden ser útiles a la hora de la cirugía, pero también existen muchas medidas y muchas dimensiones diferentes. Entonces, a la hora de tener al paciente abierto, es importante reducir la mayor cantidad de tiempo y de exponerlo lo menos que se pueda a infecciones. El 1.5% que nos sobra es debido a otros factores que no están documentados. Bien, hablemos ahora un poco de esta gráfica. Esta gráfica es muy importante que la tengamos en cuenta durante toda nuestra presentación. La vamos a estar viendo varias veces, la vamos a repetir, pero es importante que de primera instancia la entendamos y la analicemos rápidamente. Bien, como se puede ver, existen 2 líneas de color azul, una azul bajo y una azul fuerte. La azul bajo representa lo que es el proceso convencional dentro de las cirugías, es decir, lo que se ha llevado a cabo hasta el día de hoy. La azul fuerte representa los modelos anatómicos en 3D y cómo estos pueden cambiar el proceso convencional en las cirugías. La línea roja que atraviesa verticalmente es el momento clave, es el momento de la cirugía, es el momento en donde se lleva a cabo lo que los doctores anteriormente han planeado y pues de esto depende la salud y la vida de los pacientes. Los 2 círculos naranjas que vemos representan el riesgo que tiene el paciente dentro de cada uno de los 2 procesos de cirugía. Bien, este es el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy más detalladamente. El primer punto que vamos a analizar es el proceso convencional. El segundo punto es el proceso con modelos anatómicos. Posteriormente pasamos a la cirugía y para finalizar tenemos 2 casos de estudio muy interesantes que nos gustaría que pudieran observar. Bien, empecemos por el punto número 1, que es el proceso convencional. Nos regresamos a la gráfica que les mencioné hace unos momentos. En esta gráfica nos vamos a centrar en este momento en la línea azul cielo, que representa lo que es nuestro proceso convencional. Bien, como podemos ver, realmente el esfuerzo que se realiza en este proceso es mínimo antes de la cirugía. ¿Esto por qué? Bueno, los doctores hacen la planeación y la evaluación de la patología con los estudios que ya realizaron anteriormente. Bien, llega el momento de cirugía y lo que muchas veces pasa es que se encuentran con sorpresas. Se encuentran con sorpresas o con imprevistos que no podían ellos
saber qué ocurrirían, y el esfuerzo que tienen que realizar incrementa porque tienen que actuar en el momento, tienen que actuar en ese mismo instante para poder eliminar el padecimiento, la patología del paciente. Tienen que asegurarse de que la seguridad de la vida del paciente esté bien. Entonces el esfuerzo incrementa. El riesgo del paciente en estos casos es mucho mayor porque depende completamente de lo que haga en ese momento el doctor. Si el doctor por alguna causa se llega a equivocar, bueno, el riesgo del paciente ahora sí que fue demasiado y pues en muchos casos llega hasta la muerte. Bien, si todo sale bien dentro de la cirugía, lo idóneo es que este esfuerzo empiece a bajar, porque realmente el doctor ya terminó con la cirugía y ahora sí que lo único que queda es esperar la recuperación del paciente. Sin embargo, pues esto también es un tiempo largo, ¿no? Realmente hay muchas cirugías que llevan desde 3 semanas hasta 3 meses en el tiempo de recuperación. Muy bien. Hablando del riesgo al paciente en el proceso convencional, nos encontramos con 4 puntos fundamentales. El primero de ellos, pues bueno, viene siendo la mala planeación y abordaje. Esto ocurre cuando el doctor realmente realizó una planeación, una práctica que él, de acuerdo a los conocimientos que tiene, pero realmente no fue la más idónea. No se dio cuenta que tal vez podría haber otra forma de ingresar a la patología que tenga el paciente. Por decir, este riñón que tiene un tumor, podría ser que el doctor decida abordarlo del lado derecho, pero lo óptimo era por el lado izquierdo. Muchas veces ocurren este tipo de errores y ponen en riesgo al paciente. Muy bien, las sorpresas o imprevistos. ¿Qué sucede? Como hablábamos en un inicio, cuando existe una comorbilidad y no sabíamos que esta existía. Bueno, esto es una sorpresa a la hora de la cirugía porque pues complica toda la planeación que ya se tenía y se tiene que hacer una planeación nueva en ese mismo momento, por lo que el riesgo del paciente sigue en aumento. Las infecciones. Cuando una cirugía se complica, lo normal es que el tiempo se extienda y mientras más tiempo esté el paciente abierto, tiene mayor riesgo de contraer una infección. Al igual que una hemorragia, es demasiado riesgo al paciente. ¿Por qué? Porque en ese momento el doctor se tiene que centrar en la hemorragia y en la cirugía que se iba a llevar desde un principio. Ahora no es únicamente el tumor que tiene que extirpar, sino también tiene que buscar la forma de detener esa hemorragia. Entonces el cuerpo del paciente, la vida del paciente en ese momento está en riesgo. Bien, hablando un poco más a detalle de lo que es el proceso convencional, vamos a hablar de estas 4 imágenes. La primera de ellas pues es la imagenología, ya sea una resonancia magnética o una tomografía. De acuerdo a lo que el doctor crea necesario, se hace la imagenología, se hacen los estudios pertinentes y posteriormente se hace el diagnóstico clínico. El diagnóstico clínico es cuando el doctor determina aquella patología que el paciente tiene y pues la forma en la que va a solucionarla o abordarla si es que es necesaria la cirugía. Si es necesaria la cirugía, actualmente se cuenta con diferentes tipos de planeación quirúrgica, los cuales son pues los dummies, los muñecos dummies, los cadáveres humanos y los cadáveres de animales o los animales vivos en algunas ocasiones. Bien, ¿qué desventajas se pueden observar en estos 3 métodos tradicionales? Bueno, el principal, de acuerdo a cada uno de ellos, en los dummies, el principal es que pues muestran una anatomía perfecta que en la vida real ningún ser humano tiene. Con los cadáveres humanos, bueno, principalmente cuando una persona fallece, las propiedades físicas del cuerpo empiezan a cambiar. Ya no va a ser lo mismo la práctica en un cadáver que al momento de llegar realmente al ser humano. Va a ser muy difícil encontrar el padecimiento idóneo para la práctica prequirúrgica. Puede que un cadáver traiga un hueso roto y que sirva para alguna práctica de ortopedia, pero si lo que estamos tratando es un tumor y el cadáver no viene con tumor, pues bueno, definitivamente no nos va a funcionar. Y en los animales, la principal desventaja es que por más parecida que sea la anatomía animal a la humana, nunca va a ser igual. Siempre va a haber alguna diferencia que a la hora de entrar a la cirugía pues es muy notable y pues de suma importancia. Pasando a lo que es la última imagen dentro de nuestro proceso, pues ya es el momento de cirugía, es el momento decisivo para saber si el paciente va a poder eliminar esa patología que de un instante tenía o no. Bien, pasemos ahora a lo que es el proceso con modelos anatómicos.
Nos regresamos un poco a nuestra gráfica, pero ahora nos vamos a centrar en la línea azul fuerte. Como podemos ver en esta línea, el esfuerzo anterior a la cirugía es mucho mayor. Es mucho mayor porque pues ahora sí que el doctor va a tener que realizar un esfuerzo de planeación antes de entrar a cirugía más grande. Si él tiene una cirugía muy complicada y la practica en un modelo anatómico que viene con la anatomía tal cual del paciente y con la patología del paciente, él está realizando un esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque él va a hacer la cirugía antes de entrar a quirófano. La puede realizar 1, 2, cuantas veces crea él que sea conveniente. Pero lo que cambia aquí es el riesgo al paciente. ¿Por qué? Pues porque si el doctor decide que va a abordar la cirugía de una forma, la practica en el modelo anatómico y se da cuenta que no es la manera óptima, pues no pasa nada. En ningún momento se puso en riesgo al paciente, en ningún momento entró en contacto con el paciente, entonces realmente pues el riesgo ahora sí que fue con una pieza impresa en 3D. Si el doctor lo decide, puede imprimirla nuevamente, puede realizar este modelo nuevamente y practicarla de la segunda forma que él logró observar dentro de la primera práctica. Esto reduce notablemente el riesgo al paciente porque a la hora de llegar a la cirugía real, el paciente ya no va a tener esta exposición de que si hubiera sido el primer modelo anatómico, pues pudo que la cirugía no saliera con éxito debido a que no era la mejor forma de abordarla. Esto también se traduce grandemente en el proceso de recuperación, pues al ser las cirugías más exactas son menos invasivas y el proceso de recuperación de los pacientes es más rápido. Muy bien, hablemos ahora de la contraparte de los riesgos al paciente que ya veníamos hablando. Estos son ahora sí que con los modelos anatómicos y son más exactos. La planeación y abordaje son más seguros. ¿Por qué? Pues lo mismo que ya mencionamos. El doctor ya practicó varias veces su cirugía, ya sabe realmente a lo que va, ya sabe cuál es la mejor manera de abordar la cirugía y pues esto vuelve mucho más segura el procedimiento para el paciente. No hay sorpresas, no se encuentra ninguna sorpresa dentro de la cirugía, puesto que ya sabe él qué es lo que se va a encontrar a la hora de entrar al pabellón quirúrgico y de abrir al paciente. Existe un menor riesgo de contraer una infección, puesto que la cirugía, al ya tener un procedimiento más exacto, disminuye su tiempo. Ya no se va a llevar a cabo en 8 horas, sino en 6, y el riesgo al paciente va a ser menor. Esto se puede traducir como una mayor seguridad al paciente y pues una mayor seguridad de que la cirugía se lleve a cabo con éxito. Bien, hablemos ahora del tiempo dentro del quirófano. Supongamos que en nuestro hospital se tiene una ocupación total del 100% del quirófano, en un día o en un mes, como ustedes lo quieran plantear. Vámonos por un mes. Si en un mes ya tenemos todo el tiempo ocupado del quirófano, no nos cabe ninguna cirugía más. Con el proceso tradicional, bueno, si nosotros implementáramos lo que son los modelos anatómicos en 3D y para las cirugías utilizáramos esta práctica prequirúrgica, el tiempo total de uso del quirófano sería un 70%, ya que en promedio los modelos anatómicos reducen un 30% cada una de las cirugías. Entonces nos estaría quedando 30% libre del tiempo dentro de un mes el quirófano. Podríamos incrementar lo que son las cirugías, el número de consultas y la cantidad de ingresos para nuestro hospital. Esto, hablando de tiempos largos, pues es muy significativo. Bien, hablemos ahora de lo que es la cirugía como tal. Bien, como les mencioné en un principio, la cirugía pues es ese momento clave en el que ya se va a determinar la eliminación de la patología que tiene el paciente y de algunas de las consecuencias que pudiese tener, pues ahora sí que a largo o corto plazo, depende. Si la cirugía se lleva a cabo bien y sale con éxito el paciente del hospital, bueno, hay que ver también de qué forma se abordó y de qué forma se llevó a cabo todo esto. Como ya vimos anteriormente, los modelos anatómicos facilitan esta cirugía, pues antes de entrar al quirófano en ningún momento se expone al paciente, en ningún momento se expone y el esfuerzo que realiza el doctor permite que la práctica lleve a una mayor seguridad a la hora de la cirugía real.
Con el proceso convencional, realmente es muy difícil tener esa certeza de que la cirugía va a ser abordada como se debe o de la manera más óptima, porque el doctor puede tener su plan de acción, pero sin embargo, si algún factor se ve involucrado y cambia este plan de acción, el doctor tiene que sacar inmediatamente otro que muy posiblemente no sea el mejor. Bien, hablemos ahora de algunos de los factores que se ven involucrados dentro de la cirugía. El primero de ellos es la evaluación. La evaluación que el médico realiza de acuerdo a la imagenología o a los estudios que ya tiene del paciente. El trabajo en equipo de las áreas que se ven involucradas en la cirugía. El estudio de análisis que el doctor realiza sobre la patología que tiene el paciente y la mejor forma de abordarla. También la técnica quirúrgica que utilice el doctor a la hora de estar en el quirófano. La prevención de errores. Es muy importante ser preventivos en lugar de reactivos. A la hora de la cirugía, esto puede salvar muchas vidas. Pues si los doctores ya tienen alguna idea de los errores o de la complejidad de lo que puede significar, bueno, realmente ellos pueden estar prevenidos para actuar de alguna forma si ya saben qué es lo que puede pasar. La comunicación entre las áreas también es muy importante y, bueno, los modelos anatómicos nos ayudan a beneficiar cada una de estas áreas e incrementar la seguridad que pueda tener el paciente a la hora de la cirugía. Bien, hablemos más en específico de lo que son los beneficios en 3D. La disminución de gastos quirúrgicos. ¿A qué nos referimos con esto? Si de primera instancia se hace un cálculo del material que se va a utilizar dentro de cirugía, ahora sí que a criterio del doctor, con base en su experiencia, bueno, si se tiene un modelo anatómico se puede hacer el cálculo exacto del material que se va a utilizar y así no gastar de más, sino solamente lo necesario. La disminución de tiempos quirúrgicos es un factor muy importante también, por lo que ya veíamos, de que el paciente mientras más tiempo esté expuesto, más posibilidades tiene de contraer una infección. Es muy importante que esta disminución de tiempos quirúrgicos tenga la importancia que debe tener, pues mientras más corta sea la cirugía, menor riesgo tiene el paciente de contraer alguna infección. La disminución de errores en procedimientos. Esto básicamente nos lo dan los modelos anatómicos, pues los doctores pueden practicar y analizar más a detalle la cirugía que se va a realizar. Con esto, pues obviamente tenemos procedimientos más confiables, procedimientos que aseguran la salud y la seguridad del paciente. La disminución de riesgos al paciente. Los modelos anatómicos, si un doctor practica la cirugía en un modelo anatómico, el riesgo pues ahora sí que va hacia el modelo anatómico, ¿no? Nunca hacia el paciente. Y en el proceso convencional ocurre pues totalmente distinto. El riesgo al paciente es más grande porque el doctor no se da cuenta de muchas cosas hasta estar en el pabellón quirúrgico. Y bueno, la experiencia del paciente es un punto clave también en los hospitales. Los modelos anatómicos mejoran la experiencia del paciente y esto puede hacer que el estatus del hospital mejore y entre los mismos pacientes pues se va a ir creando una cadenita de seguridad de que en este hospital realizan realmente las cirugías como tienen que ser, no tienen sorpresas y la tasa de éxito es mucho mayor que en los otros hospitales. Bien, para finalizar hablaremos de dos casos de estudio. El primero de ellos es del área de radiología. Es un schwannoma mandibular. ¿Qué es un schwannoma? Es una tumoración maligna. Bien, esta es una paciente femenina de alrededor de 56 años de edad. El tumor que la paciente tenía una evolución de alrededor 25 años, lo que es realmente impresionante. Este tumor ya involucraba varias estructuras de la mandíbula de la paciente, llegando a involucrar también lo que es la tiroides. Entonces, su extracción era muy complicada. La paciente tenía mucho miedo de que la cirugía no saliera como debía de salir y que ella pudiera fallecer dentro del quirófano. Por lo tanto, ella no había querido tocar este tumor por mucho tiempo. Cuando se empieza a ver la opción de imprimir su modelo anatómico y de hacer esta práctica prequirúrgica, se determina la mejor forma para quitar el tumor sin la necesidad o sin exponer tanto más bien a la paciente a la hora de la cirugía. ¿Qué beneficios se encontraron de este caso de estudio? Bueno, principalmente fue la extracción completa de la tumoración. No hubo consecuencias
debido a sorpresas en cirugías, pues los doctores ya sabían exactamente qué partes estaban involucradas y de qué forma iban a abordar la cirugía, y pues el tiempo de cirugía se redujo notablemente. De primera instancia se tenía calculada 8 horas de cirugía y al final fueron únicamente 6, lo que pues en tiempos de quirófano es una gran diferencia. El segundo caso de estudio es del área de ortopedia. Este paciente es un paciente masculino alrededor de 53 años de edad. Él ya tenía 2 prótesis de titanio en ambas extremidades de su cadera, en sus fémur, y sufrió un accidente motociclístico. En este accidente, una de las prótesis impacta al acetábulo, como podemos ver aquí, y lo daña, lo quiebra un poco. Entonces el paciente realmente, pues las prótesis que él tenía dejaron de funcionarle, el acetábulo pues estaba roto, necesitaba una reparación lo más pronto posible, y lo que se hizo fue imprimir el modelo anatómico para poder determinar exactamente cuánta era la cantidad del injerto que se iba a necesitar en la reparación del acetábulo, y también para poder hacer la estimación de las dimensiones de las nuevas prótesis de titanio que se iban a poner en el paciente. Bien, algunos de los beneficios que se vieron de este caso de estudio fue la disminución del número de cirugías. Inicialmente se contemplaba tener 3 cirugías en las cuales se iba a reparar todo el daño que había ocasionado este accidente. Lo primero pues era reparar el daño en el acetábulo, hacer el cálculo para la elaboración de las nuevas prótesis y al final pues hacer la colocación de estas prótesis para que el paciente pudiera volver a caminar. Bien, la pronta recuperación del paciente. De una instancia también se contemplaba que el tiempo de recuperación fuera de 2 meses. Sin embargo, el paciente salió caminando del hospital en solo 3 semanas. Bien, la reducción de costos del material. El doctor a un inicio hizo el cálculo de 200 gramos al injerto. Cuando se tiene el modelo impreso, se puede hacer el cálculo exacto y se dieron cuenta que únicamente se necesitaba el 60% de esa cantidad. Por lo tanto, pues se redujo grandemente el costo de la cirugía. También el doctor, al tener el modelo ya personalizado del paciente, pudo hacer el cálculo de las dimensiones de las prótesis de titanio que iba a realizar. Las prótesis se hicieron y las que iban a hacer 3 cirugías se convirtieron en una sola cirugía, en la que el paciente pues le arreglaron el acetábulo, le colocaron sus prótesis y pues ahora sí que de 3 a 1 es una gran diferencia. Bueno, con esto terminamos nuestro contenido el día de hoy. Te invito a que continúes viendo nuestros cursos para que te mantengas informado sobre esta tecnología y cómo puede favorecer a tu hospital, a tus procedimientos y a tu cantidad de ingresos dentro del hospital. Mi nombre es Esmeralda Curiel, soy de la empresa Inteligi y fue un placer estar contigo esta tarde.